reabsorción. Fíjense que esto es todo lo de la reabsorción. No vamos a ver todo lo que es la reabsorción, pero sí vamos a ver lo que a un médico general o a un buen estudiante de medicina le debe importar sobre la reabsorción. Entonces ahí les va. Fíjense, vamos a pintar un túbulo contorneado proximal. ¿Esto qué es? Exactamente. Esto es la asa de Henle, el segmento grueso de la asa de Henle. ¿Y cómo se llama esta cosa? Túbulo contorneado. Ya no lo vamos a poner tan detalladamente. Y esto sería el tipo colector. Primera pregunta que sale de la residencia. ¿De cuántas son las modalidades que está dando? ¿Cuántas son las modalidades? ¿Por qué la misma plasma? Porque prácticamente estás... ¿Por qué? Porque prácticamente tú estás filtrando el plasma directamente. No hay cambio de modalidades, estás filtrando... Ya no más. A ver, Abigail. Andy, bueno, por ahí va, no te enojes. Oye, ¿qué onda? ¿De cuáles son las modalidades del filtrado? Sí, las modalidades. Primero, ¿qué es lo que determina las modalidades plasmáticas? No, pero de qué es obvio, güey, pero ¿cuál es el sólido más importante? No, aquí sí le agarro la mano. Cada duda tuya es una pregunta menos en un examen de residencia. Ok, entonces fíjense bien, la concentración de sodio es la misma en el plasma, en el filtrado glomerular, de tal manera que no nada más por el sodio, sino las concentraciones son iguales y la osmolaridad en este nivel es de 300 millismoles, en la cápsula de Roman, aquí es de 300 millismoles y aquí es de 300 millismoles, porque ¿qué crees? Se reabsorbe el 65% del sodio, pero ¿qué crees que se reabsorbe también? El 65% del agua. ¿Sí me siguen? Y entonces, como la reabsorción es en términos igual en términos equimolares, la osmolaridad al final del túbulo contorneado proximal es absolutamente igual que la plasma. ¿Se les queda claro? ¿Qué porcentaje de lo que se filtra aquí se reabsorbe en el segmento grueso de la asa? El 25%. Muy bien. ¿Y qué porcentaje del glomerular llega a la modalidad de 10? Perfectamente. Entonces vamos a empezar a analizar algunos mecanismos de transporte del sodio a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Y qué queréis? Fíjense que voy a pintar una celda epitelial. Esa es la celda epitelial. Y ustedes se acuerdan de las time missions. ¿Se acuerdan cuando vimos a un interno y todas las ciudades en Oriente de Felipa? Habíamos dicho que las time missions impiden que se mezcle el líquido de la región apical con la región vasolateral. Y entonces cuando uno estudia riñón dice, bueno, pues en el riñón deben estar las time missions bien macizas. Pero ¿qué creen? Las time missions a nivel del túbulo contorneado proximal son laxas. ¿Qué quiero decir cuando digo que son laxas? Que puede dejar pasar. ¿Qué crees? Se puede absorber líquido tanto por vía paracelular como por vía transcelular. ¿Sí le agarran la verdad? Y a nivel de túbulo contorneado proximal no están tan padres las time missions, pasa mucho líquido por el ambiente electroquímicos que ahorita vamos a ver. Pero lo importante es que vamos a analizar los primeros mecanismos de transporte de sodio del túbulo contorneado proximal. Y fíjate que la naturaleza es bien cañona. Porque si tú dices, bueno, el sodio puede pasar por vía paracelular, por vía transcelular. Y tú piensas que se expresan canales iónicos en la membrana de la región apical de las células del túbulo contorneado proximal para que entre sodio, pero ¿qué creen? No existen canales iónicos. ¿Sí me siguen? No hay canales iónicos para el sodio. No hay canales iónicos para el sodio a nivel del túbulo contorneado proximal. Si no hay canales iónicos que le den chance de ingresar al sodio para las células epiteliales, ¿cómo ingresa el sodio a las células epiteliales? Claro, es un gradiente electroquímico, pero aunque tú tengas el gradiente electroquímico, si no tienes una proteína o un canal iónico que te da chance de pasar, no puedes pasar una barrera de cemento. ¿Cómo creen que pasa? Esa es la bomba. Bien. ¿Cuánto dijimos que en condiciones normales que se reabsorbía aquí de glucosa y aminoácidos? 65. No, 100%. 100%. El 100% de los aminoácidos
aminoácidos se reabsorbe aquí. Y el 100% de la glucosa se reabsorbe en el túbulo controlado encima. Estos serían aminoácidos, esto sería glucosa. Resulta que el transporte de aminoácidos y glucosa depende mucho del sodio, porque ¿qué crees? La naturaleza hizo una cosa bien padre. Aquí en México no hay tanto, pero han visto hoteles o edificios que tienen puertas de esas que son circulares. ¿Sí han visto eso? Sí, mira. Bueno, en esas puertas circulares, imagínate que va una vieja gorda, así. Disculpe que use ese adjetivo, pero hay personas de mi edad, que tienen obesidad o que tienen una falla cardíaca, muy descuidadas, ¿no? Pero sí, no son los hombres. Entonces, imagínate una persona así que está entrando. ¿Sí me siguen? Y esa es la molécula de glucosa. Entonces, no es negocio transportar una molécula de glucosa de la luz tubular al interior de las células y el paso está lento. La naturaleza para evitar eso que hizo. Imagínate que el sodio son dos monos como el boss y está la señora en un, ¿cómo se llama? Adelante. ¿Y qué crees? Llegan ellos, ¿qué crees? ¡Pum! Corriendo a la niña y la botan y se meten. ¿Sí me siguen? Entonces está bien padre porque el transporte de sodio depende de transportadores intercambiadores. O sea, se aprovecha la fuerza electromotriz del sodio para meter todas las células bacterianas. ¿Sí le agarran onda? Por eso no hay canales iónicos para sodio en el túbulo. Bueno, en este sistema tubular. Entonces vamos a ver un transporte muy importante que sería el del sodio, el de la glucosa, el transporte de la glucosa. ¿Ustedes se acuerdan, o no sé si lo han visto en bioquímica, que les dicen que hay unas cosas que se llaman transportadores de glucosa? ¿Cuántos les han dicho que existen? 15. Con todo respeto, existen 7. Existen 6 proteínas que son transportadores de glucosa detectados y en el código genético de los humanos hay DNA que se utiliza para que sean diferentes, pero 8 de ellos no se expresan en otras especies de animales. ¿Sí les queda claro? Entonces lo que se ha descubierto es que el GLUT1, GLUT2, ya no vamos a ponerlo así, GLUT3, ¿qué pasó? Díganlo, GLUT4, GLUT5, ahorita vamos a ver eso así, GLUT7. Pregunta de examen de residencia. Estos son transportadores de glucosa, pero fíjense bien, estos transportadores de glucosa, imagínate que tengo una célula y aquí tengo un GLUT1 o un GLUT2. La glucosa puede entrar solita, sin necesidad de sodio o de ningún ion, a través del transportador GLUT. ¿Sí les quedaron? Pero resulta que en la región apical de las células epiteliales no se expresan transportadores GLUT. No hay transportadores GLUT. Los transportadores GLUT en las células epiteliales del túbulo controlado proximal se expresan en la región vasolateral. ¿Sí le agarran a sí. Para esto déjenme que les platique una cosa. ¿De cuánto será la concentración de sodio en una persona normal en ayunas? ¿Cómo cuánto les gusta? ¿De cuánto? La concentración de glucosa. 60, 80, 90. ¿Con cuánto dices esa persona es diabética? Arriba de 110. Si no logran con 125 miligramos de glucosemia en ayuno, tú puedes decir con un 100%, fíjense bien, un 100% de certeza es diabético. Es diabético. Imagínate que salgas con una glicemia de 130. Por definición, según la FIFA y el Pentágono, eres diabético. Y entonces dices, oye, pero yo no como muchas azúcar, yo les hago ejercicio. Y te da miedo, dejas de tomar Coca-Cola, pan y todo eso, te vuelves a hacer una glicemia y sale normal. ¿Pero qué creen? El 95% de las personas que ya tuvieron una glicemia en ayuno de 125 miligramos, en un lapso de 5 años, ¿qué crees? Son diabéticos. O sea, ahí no hay vuelta de hoja. ¿Sí me siguen? 95%. Entonces, fíjate bien, una glicemia en ayuno de 100 miligramos en una persona que realmente no ha comido, que estuvo en ayuno, por definición es un diabético. Pero ninguno de ustedes, en este momento, si se hacen una prueba, una glicemia y eso, van a tener 100 miligramos.
Si yo tuviera un chavo que sale creciendo, digamos que pensaría. Exactamente, este tiene un factor condicional. Y si en 5 años le vuelves a hacer el estudio, va a salir igual o más elevado. ¿Qué harías con una persona así? Ya la castigó yo. ¿Qué crees? Con dieta y ejercicio, ¿qué crees? No me vuelvas a salir. ¿Sí me siguen? Bueno, pues esperen. Entonces, hay transportadores para la glucosa. Todas las células expresan estos grupos. Todas las células expresan estos grupos. Y yo les preguntaba la concentración de glucosa en ayuno. Les vamos a poner 80 miligramos. ¿De cuánto será la concentración de glucosa en el interior de la célula? ¿Mayor o menor? Menor. ¿Por qué será menor? Porque la célula está chupando glucosa. ¿Y qué crees que está convirtiendo en dióxido de carbono? Pero produce un montón de ATP. Entonces las concentraciones de glucosa siempre son bajas. Y todas las células, todas las células que existen, tienen transportadores de glucosa de este tipo, que no dependen del niño, es un transportador único para la glucosa. Pregunta, ¿por qué hay tanta diversidad de transportadores de glucosa? Porque es una afinidad. ¿Por qué? ¿Qué es la afinidad? Esto lo ven en la cultura ustedes. Creo que quieren más de un profesor, ¿no? Saber, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué les dice? O sea, que cada club pues afina diferente. Por ejemplo, Plus 1 es más como para galactosa, o sea, más es más afina a galactosa que a glucosa. O sea, es una diferencia. Plus 4 es. Y el órgano donde Aparte del órgano donde Claro, se expresan en diferentes células, pero no se han puesto a pensar que con solo GLUT para todos hubiera bastado. Es que la dependencia es diferente para cada uno. ¿Cómo? La dependencia de cada tejido es diferente. Bien, cuando veamos insulina, vamos a aprender que el por qué hay diferentes GLUTs. ¿Y saben por qué? Porque cada uno de estos tiene diferente cinética para darle chance de pasar a la glucosa. Hay células que necesitan mucha glucosa como las neuronas y tienen unos GLUT que son como las hojas maruchas, muy facilitos, cabrón, le dan chance de pasar a mucha glucosa. Pero hay otras células que solamente pueden entrar glucosa cuando son juntos. Y tienen transportadores de glucosa que le dan mucha chance a la glucosa. ¿Sí me agarran los datos? Bueno, en la región apical no hay GLUT. ¿Pero qué creen que hay? Bien. No sé si valga la pena dárselos así, porque luego es hacerlos más rolas. Pero se acuerdan que dividimos el túbulo proteína de S1, S2 y S3. Ok. El S1, fíjense bien, en el segmento de S1 se encuentran los transportadores de glucosa. Y a nivel de túbulo proteína proximal, y creo que nada más en el nombre, hay estos dos: sodium glucose transport type 1, que sería este, y sodium glucose transport type 1. Entonces, fíjense bien, el type 2 se encuentra en SGLT2, se encuentra en la región de S1. ¿Sí me siguen? Y el SGL, ¿qué pasó? Bueno, no sé, la pareja no me va a picar. ¿Pero a quién matar? Sí. No, ¿cómo? Tus fobias van a matar. ¿Les da miedo? A mí sí. Pero sí. No me va a picar ninguno de ustedes. No es algo que salta por la ventana. ¿Dónde está? No, ya. ¿Qué hacemos? Con un vaso vacío. ¿Alguien trae café con azúcar? Yo traigo. ¿No trae café? ¿No trae algo con azúcar? ¿Trae azúcar? ¿Coca-Cola nada? La pones ahí se va a meter. Bueno, ¿en dónde estamos? Las abejas. Con una filo. Pero no te va a llegar.
transportadores aprovechan la fuerza electromotriz del sodio. Y entonces, en el SGLT1 ingresa un ion sodio, ¿sí me sigue? Ingresa una glucosa por el mismo tiempo. Lo interesante es que si tú hicieras el experimento, que es imposible hacerlo en un animal vivo, en un ser humano, donde suprimieras toda la concentración de sodio del filtrado glomerular y nada más dejaras todo lo demás, ¿qué crees que pasa con el transporte de glucosa? No se reabsorbe glucosa. Si no hay sodio, no se reabsorbe glucosa. Ahora, ¿alguien de ustedes por error traerá un suero de estos de hidratación oral? ¿Un sobrecito de hidratación oral? No. ¿Han visto qué traen los sueros de hidratación oral? ¿Los han visto? No tienen idea. ¿Qué traen? Traen glucosa, traen sodio, traen potasio, traen oxalato y traen cloro. ¿Por qué le pondrán glucosa y por qué le pondrán glucosa al suero? Para favorecer. Porque en el tubo digestivo, fíjense bien, en el tubo digestivo, los transportadores que ustedes tienen en el tubo posterior proximal son los mismos transportadores de los enterocitos. Y entonces bien chistoso, porque para que ingrese sodio necesita haber glucosa, y para que ingrese glucosa necesita haber sodio. ¿Sí me agarran onda? Entonces hay un detalle muy importante. Hay un alcaloide que se llama cloricina. ¿Lo han oído hablar? Cloricina. Si tú lees cualquier libro de fisiología o de toxicología, vas a ver de la cloricina. Y entonces la cloricina es un bloqueador selectivo del transportador SGLT1 y el SGLT2. Pero no les acabé de decir por la bomba de la abeja que en el SGLT1 entran dos iones sodios y entra una glucosa. O sea, la estequiometría es diferente. ¿Sí les aclaró? Bien. Ahora, fíjense la siguiente sopa. La cloricina impide el transporte de glucema de la glucosa porque bloquea este transportador. La cloricina, si tú lees, te dicen los salinos que se encuentran en las cortezas de ciertos árboles manzanos. ¿Sabes qué son manzanos, no? Bueno, no sé qué tipo de manzanos hay, yo no sé de manzanos, ¿verdad? Pero en algunas variedades que dan manzanas de árboles existe la cloricina. ¿Y para qué creen que se ha usado? Se ha usado en malaria empírica desde hace como 1000 años. ¿Para qué crees? Es que no, hay un fármaco que no lo puede. Es derivado de la cloricina. Ajá, o sea, que es Paraglifolicina. ¿Qué pasó? Ajá, que no lo recomiendan en la diabetes. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué gritaste? Hiciste algo, ¿no? Es que escuchaba. Dijo que. ¿Qué? No, pero es que lo hiciste de una manera que yo bueno, a ver, dinos. Ajá, que ese fármaco impide el paso de la glucosa a la relación. Entonces, que no lo recomiendan porque dicen que en lugar de prevenir, o sea, ya eso es que ya está la enfermedad. Es que no me acuerdo el transporte como tal, pero que corta, o sea, que no entra la glucosa. Que hay personas que no son diabéticas como tal y lo han estado utilizando ese fármaco para también adelgazar y otras cosas. Claro. ¿Qué crees? Fíjense bien. ¿Han oído hablar de que el nopal tiene propiedades importantes para la diabetes? No cura la diabetes el nopal, güey. No mejora el metabolismo de ninguna célula. ¿Qué creen que hace el nopal? El nopal trae un compuesto que yo pensaba que era una cloricina, pero no es la cloricina, y creo que nadie lo ha detectado, pero dentro de las porquerías que trae el nopal, trae una cosa que es un bloqueador selectivo del SGLT1 y SGLT2. ¿Y qué crees que pasa con la absorción de glucosa? Se abate cabrón. Y acuérdense eso, los diabéticos tipo 2, cuando tienen la glicemia elevada, es por lo que tragaron cabrón. ¿Sí les queda claro? Porque a ver cómo está gacho, porque la glucosa elevada que hace es por gluconogénesis, que es un proceso catabólico más devastador. ¿Sí se acordaron de eso? Bueno, entonces ahora hay un detalle muy importante. La concentración de glucosa
glucosa, vamos a considerar que es de 80 miligramos en este paciente, de 100 mililitros, una persona absolutamente normal. ¿De cuánto será la carga tubular de glucosa? Pues si tiene su filtrado normal, lo vimos ayer y vimos que tenía un valor de 100 miligramos por minuto. ¿Sí me siguen? ¿Sí me estoy acá? Si tú sospechas que tienes un paciente que está diabético, le harías un examen de orina para ver los niveles de glucosa en la orina. Pero hay una pregunta preliminar. Una persona normal tiene datos de presenta trazas de orina en glucosa en la orina. Sí. Una persona normal. Una persona normal. Pero no lo detecta la de reactivo. Claro que no lo detecta porque es muy gordo el que lo hacen en el laboratorio. Pero eso no quiere decir que tengas glucosa. Presenta proteínas de una persona normal. Sí, ¿cuánto es lo que excreta de proteínas de una persona normal? Bueno, pero se ponen algo de proteínas, 2%, pero no te dan escalas. Entonces, ¿cuánto es? Fíjense bien. En un examen general de orina bien hecho, en un laboratorio padre, en un hospital serio, la concentración de proteínas que tiene que tener una persona, ¿esto es menor o mayor? Menor. Debe ser menor de 500 miligramos, ¿sí me siguen? Por día. No importa que orines 2 litros, 1 litro y medio litro, es la concentración normal de proteínas. Porque aunque no lo crean, sí se alcanzan a filtrar, se alcanza a escapar de la retención albúmina. ¿Sí me siguen? Es como un niño que tiene un tubo de Lego gigante, claro que se le van a perder piezas, igual con las proteínas. ¿Sí? Y una persona normal, una persona sana, también tiene concentraciones de glucosa que en condiciones normales en un laboratorio te lo detecta. Pero si estuvieras en un laboratorio muy padre, te van a decir que la concentración de glucosa que debe tener una persona es de 500 miligramos por día. Claro que se escapa glucosa porque por probabilidad no está absorbida, pero esto es despreciable, es una cantidad de glucosa especial. Hay estudios que te dicen que la concentración, es cierto, lo pones en gramos, sería 0.5 gramos, ¿no? Pero hay estudios que te dicen que la concentración de glucosa que tiene una persona es como de 30 microgramos, de 30 miligramos al día, y te ponen esto. Y hay otros estudios que te dicen que puedes perder hasta esto y es absolutamente normal. ¿De qué dependerá? De los niveles de glicemia que tú tengas. ¿Sí me siguen? Está hablando de personas normales. Claro que sí hay glucosa, 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 pero para fines prácticos nosotros decimos que no, pero no sean tontos, sí la hay. ¿Se me siguen? Si te preguntan, oye, ¿es normal que una persona no tenga glucosa? Claro que no, pero existe que hay nuestras valores, etc. Bueno, entonces fíjate bien, la pregunta que yo les hice, ¿tú podrías hacer un examen general de orina y medir glucosa para decir este cabrón es diabético? Sí. Absolutamente no. Absolutamente no. Porque imagínense ahora, fíjense bien, quiero mostrarles esto, y la concentración de glucosa en este tipo en ayuno se hace de 160 miligramos en segundo. Este tipo no tiene ningún problema de osmolaridad, porque en el primer parcial vimos que para que una persona tenga coma hiperosmolar necesita incrementar la concentración de glucosa como 8 veces más del valor normal, si no, no lo tienes que hacer. En cambio, en diabetes o en el falta de insulina, tú le elevas 350, 400 miligramos la glucosa y estás haciendo. Pero son enfermedades diferentes en que se llama diabetes. Luego podemos analizar. Bueno, tienes un diabético tipo 2 que tiene 160 miligramos. Dice que está dando clases de fisiología, todavía le echa azúcar a su café, etcétera, etcétera. Y en este parte, la carga tubular de cuánto tienes que ser. Entonces es enorme, ¿no? No está en la imaginación. 200 miligramos por minuto. Entonces, pues oye, casi está doble en la misma concentración de glucosa. Cuantificas la concentración de glucosa y ¿qué crees que encuentras? Nada. Encuentras estos valores, ¿sí? Encuentras estos valores normales. ¿Sí le agarran la onda? ¿Por qué? ¿Por qué, güey? No se
ser por aquí. ¿Qué es el umbral renal? Que fíjate que los transportadores, le llega mucha glucosa la pasan. Pero va a llegar un momento en que se saturan, y esa saturación depende de la carga tubular. Y la carga tubular depende de la clasificación de glucosa. ¿Cuánto tendría que tener un diabético? Fíjense bien, una persona para tener datos de glucosuria. Entonces sí, pero aquí hago otro comercial. ¿Se dan cuenta por qué no puedes hacer un examen general de orina para parecer de diabetes? Porque ya tiene que este diabético, este cabrón. Y tú tomas el examen general de orina, ¿qué crees? Te va a salir bueno. ¿Sí le agarran verdad? Obviamente no digo que tiene 300, 400, pues sí, güey, o sea, pero es una facilidad hacerlo, ¿no? Pero de primera instancia para diagnosticar a un diabético de primera vez está descartado el examen general de orina, porque puedes tener un diabético y ¿qué crees? Cero glucosuria. ¿Sí le agarran verdad? La pregunta entonces será, porque eso está padre, ¿no? Yo tengo un paciente con glucosuria y un día antes de tener glucosuria, yo ¿puede quedar por qué? ¿Qué? ¿Pero cómo que puede quedar? Es que lo puse en el cadáver. ¿Es en serio? No, sácate. Los cadáveres ya no huelen a cadáver, ¿no? Huelen a no sé, huele como a moho, ¿no? Bueno, no sé. ¿Cuánto tendrías que tener? No es el examen de residencia, pero no es un examen de residencia. Un médico, aunque sea otorrino o fúndico, debe saber eso. ¿Con cuánto ya tienes tu glucosuria? ¿Cuánto tienes que saber? Más de 200. Más de 200. ¿Dónde sacaron 180? ¿Por qué dicen 180? Que lo dieron así de 180 la comunicación. Ustedes, miren, fíjense bien. ¿De cuánto? 300. Miren, aunque no lo crean, yo fui médico en la Universidad de actividad. Era pensante. En sangre 180, pero Escuchen, yo varias veces tomé glicemias de diabéticos de todos colores y sabores. Y al mismo tiempo que tomaba las glicemias, pues hacía el examen general de orina, pero para ver otras cosas y te daban de default la glicemia, si había glucosuria o no. Me consta, porque lo he visto, que si tú tienes un paciente que tiene 170 miligramos de glicemia, de glucosa plasma, y le tomas un examen general de orina, sale de cero. Pero cuando en ese mismo paciente le tomas en la tabla porque comió, no le diste eso, y la concentración es de 180 miligramos, y vuelves a tomar el examen de orina, sale de glucosuria. Por Dios, o sea, en cambio a mí me impresiona mucho que lees los libros y te dicen que con hasta que tengas 240 miligramos en 100 mililitros, tienes glucosuria. Yo los invito a tener cualquier libro de fisio, pero todos los libros de fisio son hechos por gringos, con una población sajona que no tiene genéticamente mucho que ver con nosotros. ¿Sí le agarran, verdad? O a lo mejor son güeyes que pues nunca han visto pacientes y si dicen, pues en un libro dijeron que esto lo copia, se hace la bolita. Pero a lo mejor ellos tienen razón y usted está haciendo una observación idiota. Pero sí me consta, porque lo vi, o sea, el ensayo de Ford muchas veces, que cuando tú tienes una concentración, vamos a poner así, una concentración arriba de 170 miligramos en 100 mililitros, tú vas a tener que crecer glucosuria. Pero si tienes glucosuria, ¿de cuánto sería entonces con esta concentración la carga celular de? Dígalo. ¿De cuánto? 200 qué? 210 miligramos por minuto. Quiere decir que cuando te pases esto, ya saturaste los transportadores. Y entonces hay una gráfica muy padre de sus libros que vamos a analizar. ¿Qué pasó? ¿La han visto? Sí. Bueno, no sé, yo apenas la entendí, ¿no? Pero cada atención. Pero fíjense, esta curva vamos a hacerla así. Podemos hacer la curva de tolerancia a la glucosa. Bueno, no es de tolerancia a la glucosa, es de glucosuria. Pero la puedes caracterizar como si te pegue la gana. Se me ocurre, porque a mí se me pega la gana, y vamos a poner aquí la concentración de glucosa plasmática.
medida en miligramos en cuánto? 100 mililitros. Ahí está. Entonces vamos a poner aquí 100 miligramos, aquí serían 200 miligramos, y aquí serían 300 miligramos, y aquí serían 400 miligramos, y aquí serían 500 miligramos. Y aquí se me ocurre, porque si se la puedes hacer como se te dé la gana, aquí puedes poner la carga tubular de glucosa. ¿Sí? ¿Sabes qué, claro? Entonces vamos a poner acá 125 miligramos. Aquí sería, vamos a hacerlo en escalas más padres, ¿no? Aquí serían 150, ¿sí me siguen? Aquí serían 200, aquí serían 300, etcétera, etcétera. Y hay un detalle muy importante. ¿Qué es lo que determina la carga tubular? ¿Qué es lo que determina la carga tubular? Porque ayer lo vimos. Y entonces, ¿qué crees? Si yo disminuyo la concentración de glucosa, la carga tubular es poca. Y si la aumento, ¿qué crees? Entonces hay una clara relación entre la carga tubular, ¿sí me sigue? De glucosa y la concentración plasmática. Y esto también sería como el filtrado de glucosa. Lo que se filtra de glucosa, que al final de esta carga tubular, que es la concentración. Ahora, voy a graficar aquí, fíjense, voy a graficar aquí en amarillo glucosuria. Y entonces observo que jamás voy a tener glucosuria, no voy a tener glucosuria mientras las concentraciones de glucosa de lo que sean bajas, no es de que se aproximan a 170, 180. Y entonces, ¿qué crees? En ese momento, ¿qué crees que empiezo a tener? Glucosuria. ¿Sí les queda claro? Empiezo a tener glucosuria. Y esa glucosuria empeorará en función de exactamente. ¿Sí les queda claro? ¿Por qué ocurre esto? Porque tú lo que observas, lo que aprendes, es que tienes un transporte de glucosa que puede tubular, puede tubular muy bien la glucosa, puede diferir muy bien la glucosa, mientras la carga tubular no se adecuada. Aquí estaría con 270, ¿sí me siguen? En el momento que traspasas la carga tubular, porque el filtrado no va a variar, es de la constitución. En ese momento saturas el transporte, este sería el transporte máximo de glucosa, y esto se relaciona con la glucosa. ¿Sí le agarran nota? Esta gráfica creo que viene en cualquier libro de piso, pero sí en la gráfica. ¿Sí me siguen? ¿Sí les queda claro? Perfectamente bien. Entonces sirve para detectar el ¿Cómo serían 200 días? Transporte máximo. Perdón, tienes toda la razón. De hecho, toda la razón. Estaría por acá, ¿no? Sí. ¿Y cuánto? 210. 200, como 220, no vamos a poner acá. Ahí por acá, entonces sería 220. Y esto sería, ¿no? ¿Sí está claro? Lo cual demuestra que los transportadores de glucosa sí existen, son finitos. Pero el hombre no ha visto los transportadores de glucosa. Estas gráficas las interpreta funcionando con nuestros transportadores. Muy bien. Preguntas con la glucosa. ¿Está entendido? ¿Seguro? Sí. Habrá otra región del riñón donde se transporta, se queda la nefrona ventricular donde se puede transportar la glucosa. ¿Qué piensan? ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde, Isa? ¿Cuál? Ya no. O sea, agarra el túbulo proximal y ya no existe. Profe, ¿ese GLT1 dónde estaba? ¿Cuál? ¿Ese GLT1? Segmento S3. Pero esa no está muy elaborada, porque te acuerdas que tiene el túbulo proximal. Eso ¿no? Ahora, fíjense, vamos entonces a analizar un detalle importante. Vamos a pintar esto, la nefrona de nuevo, y vamos a ver, ¿es la alarma sísmica? No. ¿Cómo saben? Ya se cayó. ¿Ya se cayó la alarma sísmica? No, ya se apagó. No, ya se Suena gacho, ¿no?
¿Imaginas en la época de la Guerra Fría en Estados Unidos en los 50s? Que de repente sonaba que venía el bombardeo atómico. O sea, hay varias oportunidades de sobrevivir. Estaba leí un libro que se llama Enola Gay, que es la historia de la tripulación que tiró la bomba atómica en Hiroshima, que también que tiró la de Nagasaki. Pero los griegos planearon todo eso de una manera bien cañón.